¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en un misterio médico fascinante del siglo XIX, uno que al intentar resolverse terminó dando a luz a una ciencia completamente nueva, una ciencia de la mente. Y para empezar, nada mejor que esta frase de una de nuestras figuras clave, Jean-Martin Charcot. Su filosofía era simple, pero potentísima. Primero hay que observar los hechos. No importa qué tan raros o inexplicables parezcan, si existen hay que prestarles atención. Y créanme, los hechos que se observaban en esa época eran rarísimos, tanto que llevaron a los médicos a plantearse una pregunta que sonaba casi a ciencia ficción, y que ponía en jaque todo lo que creían saber sobre el cuerpo humano. Bueno, pues nuestra historia arranca con una enfermedad que era una verdadera plaga a finales del siglo XIX. Una condición misteriosa y muy extendida que llamaban la histeria. A ver, pensemos en esto por un momento. Estamos hablando de parálisis de brazos y piernas, gente que de repente se quedaba ciega o sorda, ataques de convulsiones, incapacidad para hablar, síntomas físicos terribles, superdebilitantes. Y la gran paradoja, lo que tenía a los médicos de cabeza, era que el sufrimiento era real, muy real, pero no encontraban ninguna causa física, ninguna. Revisaban a los pacientes y sus cuerpos, sus nervios, todo estaba sano, pero algo, claramente, no funcionaba. Y en medio de todo este desconcierto médico, aparece una figura fundamental, el gran neurólogo parisino Jean-Martin Charcot. Él se propuso tomarse la histeria en serio, entenderla de una vez por todas. Lo que hizo Charcot fue un paso de gigante. En una época en la que a las pacientes histéricas se las acusaba de estar fingiendo, de ser simuladoras, él dijo, no. Insistió en que esto era una enfermedad real, con sus propias leyes, una afección del sistema nervioso que merecía el estudio científico más riguroso posible. Y aquí es donde Charcot hace una observación brillante. Se da cuenta de que una parálisis normal, por un daño físico, sigue las reglas de la anatomía. Afecta a un nervio específico, un grupo de músculos. Pero la parálisis histérica, no. La parálisis histérica ignoraba por completo el mapa del sistema nervioso. No se paralizaba un músculo, se paralizaba una función completa, como caminar o ver. Era, como él mismo dijo, la parálisis no de un miembro, sino de una idea. Estas ideas dejaron una marca profunda en un joven estudiante de Charcot, un tal Sigmund Freud. Él se llevó todo esto de vuelta a Viena y allí, junto al médico Joseph Breuer, hizo un descubrimiento que lo cambiaría todo. Breuer estaba tratando a una paciente, a quien conocemos como Anna O, que tenía una colección de síntomas rarísimos. Probaron de todo, sin éxito, hasta que, casi por accidente, dieron con un método totalmente nuevo. Lo que descubrieron fue sencillamente revolucionario. Se dieron cuenta de que si lograban que Anna O, bajo hipnosis, recordara y, sobre todo, expresara la emoción ligada al momento exacto en que apareció un síntoma, el síntoma se iba. Desaparecía. A este proceso de purga de liberación emocional lo llamaron el método catártico. Pero fue la propia paciente la que le dio los nombres más geniales y precisos. Lo llamó la cura por la palabra, o, con mucho ingenio, la limpieza de chimenea. Y es que la metáfora es perfecta. Se trataba de limpiar, de desollinar los conductos de la mente para que la energía pudiera fluir de nuevo. Hablar del origen del dolor literalmente curaba el síntoma. Pero Freud, que siempre iba un paso más allá, empezó a sospechar algo. Pensó que no se trataba solo de emociones bloqueadas pasivamente. No. Sospechaba que la mente estaba, de hecho, en una especie de guerra civil, luchando activamente contra sí misma. Así, Freud propuso lo que llamó un mecanismo de defensa psíquica. Funciona más o menos así. Primero, pasa algo. Un evento que genera una idea o un recuerdo que es simplemente insoportable para la persona. Segundo, el yo, la parte consciente de la mente, activamente empuja esa idea afuera, la reprime. Tercero, la carga emocional de ese recuerdo, que es muy potente, no desaparece, sino que se convierte en energía física. Y cuarto, ¡boom!, esa energía se manifiesta como un síntoma físico, que no es otra cosa que un símbolo, un recordatorio cifrado de aquello que se intentó olvidar.
Y a todo ese reino oculto, a ese sótano de la mente lleno de recuerdos reprimidos, deseos e impulsos, Freud le dio un nombre que hoy conocemos todos: el inconsciente. Este descubrimiento fue una bomba. Significaba que nuestra mente consciente, lo que creemos que somos, no es el único piloto en la cabina, y de hecho, quizá ni siquiera es el más poderoso. Entender que existía un inconsciente no era solo tener una teoría nueva y elegante. No, esto exigía crear una práctica desde cero. Significaba una ruptura total con todo lo que se había hecho antes. Y así nace el psicoanálisis, como una práctica, un método, diseñado específicamente para explorar ese territorio desconocido del inconsciente. Ya no bastaba con la hipnosis para eliminar un síntoma. Ahora el objetivo era mucho más ambicioso. Era descifrar el conflicto original, llegar a la raíz del problema. Y esto, señoras y señores, es la verdadera ruptura epistemológica. Es un antes y un después. La causa del sufrimiento mental ya no se buscaba en un cable pelado del sistema nervioso. Ahora se buscaba en la historia de vida de la persona, en su narrativa secreta. Se estaba inventando una ciencia para lo subjetivo, para lo oculto, para lo más profundamente personal. Y claro, esto nos deja flotando una pregunta enorme y algo inquietante. Si un recuerdo olvidado tiene el poder de paralizar un cuerpo, ¿qué otras cosas de nuestra vida, de nuestras decisiones, de nuestros amores y odios estarán siendo gobernadas por esa parte de nuestra mente que ni siquiera sabemos que existe?